En la muy rica terminología de nuestro país, en donde nuestros regionalismos adquieren distintos significados en relación con las palabras que empleamos, podríamos decir que lo que estamos asistiendo es a una suerte de reborujo, dicen los duranguenses, para aludir a una bola de estambre sin ton ni son, de múltiples colores y también para aludir, desde luego, entonces a una masa uniforme en donde lo que se privilegia es el rebumbio, el ruido, en donde lo que se privilegia es el grito, la propaganda o todo aquello que puede formar parte de la epidermis de nuestra opinión pública. Pero menos, por supuesto, lo que tiene que ver con la esencia misma, con los temas importantes, con los temas relevantes, los que tienen que ser, los que vale la pena que sean, los faros que nos alumbren para evaluar el ejercicio del gobierno y al mismo tiempo, desde luego, para exigir mejores decisiones en ese mismo ámbito. Y para ello, claro, el periodismo exhibe también las falencias, la ineficacia, muchas veces la ineptitud criminal que ocurre en estas regiones distintas de nuestro país y que tiene una carta de generalización en el mismo territorio mexicano, porque son la expresión muy clara de que si la cabeza está mal, como en este caso es la del gobierno federal, pues desde luego que los gobiernos emanados de Morena, particularmente los gobiernos emanados de Morena, pues tienen al país en una enorme tragedia. Entonces el reborujo o el desmadre, si ustedes me permiten decirlo así también para acudir a algunos términos chilangos, tiene mucho que ver con los tres jinetes del apocalipsis que nosotros hemos señalado, del apocalipsis populista: la inseguridad, la corrupción y naturalmente también este dislocamiento que tenemos de nuestro sistema de salud. Miren ustedes, nada más, por ojear el día de hoy, nada más hoy, alguno de los medios de comunicación más relevantes y darnos cuenta de este reborujo que hay en el país. En relación con el jinete del apocalipsis de la corrupción, miren ustedes, Martín Borrego renuncia a Semarnat tras revelación de moda, quiero decir, en el Munal. Este actuar no fue correcto. Martín Borrego Llorente, quien fuera jefe de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia luego de que fuera revelado en la columna de Claudio Ochoa Huerta que usó el museo para un presunto acto diplomático, en realidad para festejar su boda. Todavía unas horas antes de esta renuncia, lo vimos, Martín Borrego estaba diciendo que no había sido para tal efecto. Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, ya había reaccionado y dicho que la boda en el Munal tiene que investigarse y pide no usar espacios públicos para fiestas, así como ustedes escuchan. Y si seguimos con los jinetes del apocalipsis, en este caso también, pues lo que tiene que ver con, seguramente ustedes ya están al tanto, el deslinde que hace Claudia Sheinbaum, lo pueden ver también. Yo no hubiera invitado a Lavalle, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio un cargo a Jorge Luis Lavalle en su administración. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella no lo hubiera invitado. Y si ustedes me permiten seguir cabalgando también en relación con este jinete del apocalipsis, el que tiene que ver con la salud, pues nos amanecimos, aunque ya muy tarde, el día de ayer se dio la noticia, nos amanecimos con el hecho de que el diputado federal del Partido Verde Ecologista, Benito Aguas Atlagua, pues murió tras un ataque directo en Veracruz. Esa es la principal responsabilidad, desde luego hay que decirlo, para enseguida agregar que en el IMSS, como ustedes van a escuchar, no había los instrumentos suficientes para poderlo atender, de tal manera que este me parece que es, además de todo, un ejemplo de lo que vivimos millones de mexicanos. Dije vivimos millones de mexicanos usuarios de nuestro sistema de salud, donde no hay medicamentos, donde no hay instrumentos médicos y a veces incluso tampoco hay personal capacitado, personal que nos atienda. En estos momentos que estoy grabando
este video, que son las 11:42 de la mañana del martes 10 de diciembre, les puedo decir a ustedes que en distintos hospitales del IMSS ya no hay citas sino hasta comenzando enero y por ahí de febrero, dependiendo desde luego el grado de especialidad al que cada uno de nosotros tenemos que acudir. Ya no hay citas sino hasta ese entonces, así como ustedes están escuchando. Pero además, para seguir con este jinete del apocalipsis, el día de hoy también se informó, aquí lo estoy leyendo, ustedes lo pueden revisar en mi X, que en los centros de salud no hay rigurosas prácticas de higiene. Ya son, escuchen ustedes, ya son 17 niños los que han fallecido por una bacteria en el Estado de México y la responsable es Delfina Gómez. 17 niños. Aquí hago un paréntesis, desde luego subrayando y con letras negritas, para preguntar, para preguntarles, para preguntarnos todos, ¿qué es lo que tiene que suceder para que reaccionemos? Independientemente de las filias o de las fobias, independientemente incluso de que hayas quienes están viendo este video y coincidan con Morena, coincidan con Delfina Gómez. Como les digo, independientemente de eso, ¿qué es lo que tiene que pasar para exigirle a nuestros gobernantes, sean del color que sean, repito, sean del color que sean, una clara responsabilidad frente a situaciones como esta que evidentemente no solo es por la falta de recursos que están teniendo, que están viviendo el hospital infantil, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, o en especialidades de cardiología. En fin, es también una muestra de la propia corrupción. ¿Quiénes son los proveedores de insumos médicos en el Estado de México? Ellos deben, por supuesto, de ser responsables y responsabilizados de una situación de este tamaño, desde luego también empezando por Delfina Gómez. Y bueno, pues, sin embargo, hay todavía una suerte de aletargamiento, de desidia, de tal manera que en efecto no hay entre esta incuria una expresión social contundente que deslinde colores y deslinde aficiones ideológicas y centre el estado de la cuestión en la exigencia para todos estos funcionarios. Acabo de dar solo algunos ejemplos, pero en efecto hay día con día ustedes conforman esos ejemplos, yo conformo esos ejemplos. Por supuesto que lo hago. El día de ayer fui al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente estuve en el Hospital Siglo XXI y aquí, para quienes me siguen en X ya les resultará familiar, para quienes no estarán viendo esta imagen, la que tiene que ver con que en la entrada para personas que asisten a consulta, simple y sencillamente ninguno de los 3 elevadores funcionaba. En honor a la verdad, entrando del lado derecho hay otros elevadores, otros 3. De esos 3 solo funcionaba uno, es decir, de 6 solo funcionaba uno. Y ese uno, porque esa parte de los 3 es propiamente dicho de los pacientes que son hospitalizados, pues evidentemente tenía prioridad para estos pacientes o que salgan o que vayan a una operación o que lleguen justamente luego de alguna urgencia, es decir, no había elevadores. Y con eso, reitero, son muchos los ejemplos que aquí abajo podemos poner, uno y otro y otro y otro, porque en efecto, solo así, solo mostrando esa preocupación por lo que está pasando en el país, algo estúpido aquí en YouTube dijo, a Marco Levario no le interesa el país y por eso solo habla de la América, imagínense. Yo saco aproximadamente mil videos por año y 2 o 3 le dedico al América, o al cine, o al rock,
o a las revistas, o a la carpa, o a las tiples, o a las vedettes, o a estas cosas que también configuran parte de la propia cultura. Pero desde luego, el corazón que palpita en etcétera es el cuestionamiento de esta tragedia que estamos viviendo. Y en efecto, por eso también les invito a que adquieran nuestro más reciente libro. Aquí abajo se encuentran los datos. Ustedes pueden depositar, todos los datos se encuentran, pero también pueden adquirirlo en Amazon o lo pueden adquirir en Mercado Libre. Porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.